Hola a todos, estamos acá otra vez para probar la forma en que funciona un horno, hornillo, calentador, anafe, bueno, tiene muchos nombres, lo que estamos viendo acá, que sirve en camping, para cocinar, en acampada, en montañismo. Bueno, lo que queremos probar en este caso en particular es cómo funciona uno del tipo de los que utilizan combustible líquido. En este caso lo tenemos en esta botella, o que son multicombustibles y, como en este modelo, pueden usar tanto gas como combustible líquido. Ya probamos en otro video cómo utilizar un anafe a gas. En este caso vamos a concentrarnos en lo que es el uso del anafe con combustible líquido. Para eso hay que saber el primero de los principios básicos. Consta de una bomba que genera presión adicional adentro de la botella. Estas botellas por supuesto están hechas específicamente para cada modelo. Y también hay que saber que, como se ve ahí adentro, ese tornillito es en realidad una boquilla, un tornillo con un pequeño orificio. Ese orificio, o mejor dicho, el tamaño de ese orificio, va a determinar cuánto se dispersa el combustible que usamos. Entonces, cuanto más pesado sea el combustible, más fina tiene que ser esa boquilla. Por esa razón, la boquilla más grande es la que se usa para combustible gaseoso, para el gas. La que le sigue es la que se usa para lo que vamos a probar ahora, que es benzina o combustibles refinados. Y la siguiente, la más fina, para petróleo o combustibles parecidos de ese tipo. Entonces, lo primero que vamos a aprender, o ver como un ejemplo en este modelo, es cómo cambiar de boquilla para poner la que nos corresponde a nosotros, suponiendo que tenemos instalada una que es para gas, y vamos a poner la que es la que corresponde en este caso. Utilizamos esta multiherramienta específica para hornillos de esta marca y modelo, que tienen una herramienta para remover esa tuerca, pero por supuesto en cada modelo esto va a variar, pudiendo a veces incluso usarse herramientas convencionales. Recomiendo primero ajustarla o desajustarla con los dedos, y luego, para evitar que entre mal, ahí sí darle con la herramienta el ajuste final. Una vez concluido, vamos a poner, si existe, una tapita. Lo segundo entonces es colocar la bomba por supuesto siempre siguiendo las normas de seguridad para estos casos, que pueden leer en nuestra página. Bien. Bueno, aquí hay que prestar atención a un detalle, y es que, como vemos, ahí dice on, y este lado dice off. Esto es así porque la botella, una vez inclinada en esta posición, no va a permitir el paso de combustible, y inclinada, viendo la leyenda de on, sí lo va a permitir.
ya tenemos todo preparado. La manguera adosada a la botella con el combustible, el anafe sobre una superficie estable para que no pueda moverse, no se caiga en caso de soportar un peso, el regulador y la llave de paso principal cerrada. Y ahora vamos a proceder a explicar cómo funciona esto. Lo primero, como dijimos, es darle presión con esta bomba a la botella. La presión va a depender de la cantidad de combustible que tengamos. En este caso voy a ahorrarles mostrar la cantidad de veces que voy a mover la bomba, pero van a ser por lo menos 20 o más, ya que esa es la presión que indica el fabricante que hay que darle. Todo depende de la cantidad, como digo, que haya. Luego de eso vamos a dar vuelta para ponerlo en la posición de on y vamos a dejar pasar 1 o 2 segundos de combustible. Este tiempo depende también según el combustible que usemos el fabricante, para empapar el paño que hay abajo de color blanco. Ese paño vamos a prender y la función que va a cumplir es precalentar el aparato. Cuando se esté casi por extinguir el fuego, entonces vamos a darle más apertura y ahí sí se prendería definitivamente. Esto ocurre si nos precipitamos al abrir la llave, o si el aparato estaba un poco caliente y es la segunda prueba, hay que dejarlo enfriar entre una vez y otra y se puede volver a encender. Cuando se está recién apagando la llama, ahí sí hay que probar. Ahora despacio. Ahora sí. Ahora sí, como ya tiene un color más adecuado, el color así azul, azul claro y sin mucho amarillo, es la llama correcta. Por supuesto, recuerdo una norma de seguridad básica: nunca estar sobre el calentador al encenderlo. Probamos la máxima potencia. Tampoco hay que estar en contra del viento, porque nos puede venir la llama con un viento. Hay que estar en un lugar preferiblemente reparado. Bueno, ahora, ¿cómo apagar esto? Lo primero que vamos a hacer es pasar de on a off. Damos vuelta. Vamos a esperar que la llama de a poco se vaya apagando. Empieza a vacilar y al final se va a terminar apagando. Lo que se está consumiendo ahora es el combustible que está adentro de la manguera. Vemos que termina saliendo nada más que aire. En este caso ya podemos cerrar primero la llave de paso. Cerramos la llave de paso, cerramos
regulador. Y ahí ya estamos listos para dejarlo enfriar y luego desarmarlo. Si lo hiciéramos mal, si directamente, por ejemplo, cerráramos esto sin antes cortar o poner en off, van a pasar dos cosas. Primero, que va a quedar la presión aquí adentro y cuando abramos va a perder combustible, lo cual es muy peligroso. Además va a quedar combustible adentro de la manguera, lo cual es un potencial accidente también, porque la próxima vez que lo usemos, al encenderlo va a quedar combustible que podría gotear de forma no adecuada. Entonces, bueno, ese es el procedimiento. Cuando lo ponemos, primero abrimos esto, después abrimos esto. Cuando lo cerramos, primero cerramos esto, que es la llave de paso, y después el regulador. Una vez que, ante todo, pusimos en off la botella. Amigos de Ninja Channel, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. No olviden comentar, hacerme consultas o recomendarme lo que sea para mejorar y que mejoremos todos. Y si le dan me gusta al video, es porque realmente mi trabajo está valiendo la pena. Gracias.